Jóvenes, tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. Hoy es 7 de septiembre del año 2023. Vamos a continuar con las clases de la asignatura UML-OTS. ¿Se recuerdan? Ya la clase pasada pues habíamos iniciado la unidad número 2, que se ha denominado la recopilación de los requisitos, por lo cual pues vamos a empezar a hablar sobre todo esto, cuál es el trabajo que normalmente pues se va a tener que realizar en cuanto a poder recopilar todos esos requisitos que van a ser parte de ese proceso del negocio en el cual pues vamos a tener que estar analizando. Pero pues antes de que entremos en detalle sobre eso, porque esto va a ser un trabajo, ahí se van a dar cuenta de que va a ser un trabajo pues un poco, digamos, tenemos que familiarizarnos primero de cierta terminología para que cuando vayamos a recopilar todos esos requerimientos, cuando vayamos a conocer aquel proceso del negocio, pues sepamos identificar los requisitos de mejor forma. Pues ahí quiero que vayamos asociándolo también con cierta terminología que vamos a estar hablando pues eh, dentro del lenguaje unificado de modelado. Por esa razón, pues toda esa terminología de la que vamos a estar hablando va a ser, es terminología que también la vamos a estar relacionando a la creación de los diagramas de clase. Es decir, son requisitos que ustedes van a tener que determinar. Pero también tenemos que ir pensando en los diagramas de clases. Tenemos que ir pensando también qué es lo que vamos a estar creando o cómo vamos a estar construyendo los diagramas de clase a partir de esos requisitos pues que hemos determinado. Recuerden que pues eso de los requisitos, como les decía en anteriores clases, vamos a tener que utilizar una serie de técnicas que nos van a permitir pues poder recolectar la información que nosotros necesitamos, recolectar todos los datos que necesitamos, por lo cual vamos a hacer uso de una serie de herramientas para que nos permiten poder recolectar todos estos datos. Y además de eso, pues durante la recopilación de datos que vamos a estar haciendo, además de eso, pues seguramente también vamos a estar utilizando ahí de algunas herramientas, la herramienta del enfoque de sistema, para que vayamos comprendiendo el proceso de negocio que se nos ha presentado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Por esa razón es que, pues, acá dentro del objetivo general, bueno, lo que nosotros buscamos, así en términos generales, que podamos conocer, que podamos aplicar toda esa terminología, todos esos conceptos que están relacionados al trabajo que ustedes van a estar haciendo. Al trabajo, la parte del trabajo que les va a tocar que hacer es el diseño de ese sistema. Por lo cual, pues, si se recuerdan, también es algo que se nos comentaba al inicio del ciclo. En esta asignatura, ustedes simplemente van a trabajar con la parte de la determinación de los requerimientos, van a trabajar con la parte del análisis y vamos a llegar justamente a la parte del diseño. Entonces, eso es todo el trabajo que se va a hacer en esta asignatura.
Van a haber otras asignaturas en las que ustedes pues ahí van a tener que utilizar, digamos, este tipo de habilidades que ustedes han adquirido en esta asignatura para poder diseñar aquel sistema, el sistema de software, para que posteriormente, ¿verdad? En una asignatura que tenga que ver con la programación, ahí a lo mejor van a llevar a código lo que ustedes pues han llevado hasta el diseño del sistema. Entonces, digamos que eso pues es en términos, ese es el objetivo general que perseguimos con todo esto. Vamos a tener también tenemos unos objetivos específicos, ¿verdad? Entre todo esto, pues vamos a comprender, vamos a conocer toda aquella terminología que está relacionada al lenguaje de modelado unificado. También, pues, hay que aprender, hay que comprender también cómo es que vamos a tener que crear todos esos diagramas de clases. ¿Qué herramientas son las que vamos a utilizar? ¿Cómo es que eh, cómo es que vamos a tener que crear todos esos diagramas de clase? ¿Cómo es que vamos a estar relacionando los diagramas de clase con aquellos requerimientos, con aquellos requisitos que en algún momento nos va a tocar que estar recopilando? La recopilación de requisitos, jóvenes, pues es una cosa bastante difícil, por el hecho de que tenemos que tratar con las personas que van a estar involucradas en aquel proceso. ¿Y por qué digo que es una cosa difícil? Porque vamos a tener que sacar la información a estas personas para entender el proceso que tenemos en estudio, el proceso de negocio que tenemos en estudio. Puede entender el sistema de esa manera, de modo tal de que ahí nos vamos a tener que auxiliar de una serie de técnicas para que esta gente nos vaya soltando la información que nosotros vamos a ir necesitando. Si estas personas pues conocen el sistema, si estas personas conocen el proceso de negocio, pues con facilidad podríamos pensar de que ellos nos van a brindar eh, la información de una manera un poco rápida. Pero a veces, pues, el tipo de terminología que nosotros vamos a estar utilizando, pues, puede hacer de que esa terminología, puede ser de que para ellos también tenga otro tipo de sentido. Entonces ahí, pues, vamos a entrar un poco eh, digamos, en problemas por el hecho de que, pues, puede hacer de que nosotros estemos entendiendo de una forma el proceso, puede hacer de que ellos lo estén explicando de una excelente forma también, de acuerdo a la terminología que ellos, pues, normalmente utilizan dentro de ese proceso. Por esa razón es que también les mencionaba en anteriores clases de que, pues, antes de ir a recolectar toda esta información con aquellas personas involucradas, es importante que nos empapemos con la terminología que normalmente se utiliza dentro de ese sistema de información. ¿Por qué razón? Para evitar de utilizar terminología técnica que normalmente vamos a estar que normalmente pues nosotros utilizamos cuando estamos trabajando en la parte del diseño eh, de los sistemas. Por ejemplo, por mencionar una de las palabras, ¿verdad? La palabra desarrollo para ustedes, pues ustedes ya saben que el significado que esta palabra tiene, el desarrollo, el significado que eso tiene para ustedes. Esa misma palabra, el desarrollo, esa misma palabra
Seguramente para aquellas personas que no conocen sobre informática y principalmente pues cuando estamos hablando sobre las actividades que normalmente se ejecutan en el área de desarrollo, que es ahí pues donde normalmente vemos de que se utiliza pues este tipo de terminología. Allí vamos a ver de que estas personas pues muchas veces ni siquiera nos van a comprender a qué es a lo que nosotros nos estamos refiriendo con la palabra desarrollo. Entonces, por esa razón es que es importante antes de ir a la recolección de datos, es importante que conozcamos, que nos empapemos sobre el tipo de terminología que ellos utilizan, a efecto de poder comprender de mejor forma el proceso como ellos normalmente lo hacen funcionar y pues a partir de ello, a partir de esa comprensión que nosotros tenemos, podamos llevar o podamos modelar ese sistema haciendo uso de los diagramas de clases, ¿verdad? Eso es básicamente lo que nosotros buscamos eh, con todo esto, con todo ese trabajo que vamos a tener que realizar. Además de eso, pues, este día les voy a dar a conocer cuál es la herramienta, una aplicación que van a estar utilizando para efectos de poder crear todos estos diagramas eh, que vamos a crear pues a lo largo de este ciclo. Entonces, pues ahí la herramienta se llama el Star UML. Yo les voy a dar un enlace, jóvenes. No quiero que instalen cualquier Star UML. Yo les voy a compartir un enlace, una versión, y con esa versión pues quiero que todos los grupos, Abel, en este momento estamos empezando a hablar sobre esto. Por supuesto que vamos a ir desarrollando ejercicios. Por supuesto, no, eh, apenas empezamos a hablar. Adelante, adelante, Abel. Sí, ingeniero, sí, yo sé que vamos empezando, solo quería hacer la referencia, ¿verdad? De que ese sí podríamos tratar de tener, obviamente a la par, pues también la teoría, pero también tener ejercicios prácticos, ¿verdad? Ya que lo trabajemos toda la clase, yo sé que el tiempo pues no daba mucho, pero igual de poder avanzar un poco de esa manera de ambos lados, porque honestamente les soy sincero, yo sí tuve muchos problemas a la hora de crear en el laboratorio anterior el modelo de árbol de evolución y sí me costó bastante entender un poco la documentación que usted nos dio, pero traté de hacerlo de la mejor manera que yo pude hallar, pero sí sería muy bueno también de que se pudiera integrar esto en clase, ¿verdad? Para que así tampoco nos quedemos así solamente con una documentación solo de leer, sino que tengamos también la documentación ya hecha por usted, pues ya tener un ejercicio, aunque no sea similar al que nos pueda poner en un parcial o en un laboratorio, pero que nos podamos guiar. Solamente eso, ingeniero, nada más. Ok, gracias. ¿Y estuvo presente en la clase pasada, Abel? Sí, estuve presente y sí, honestamente, créanme que estuve tratando de poner atención y tratar de comparar las cosas, pero sí, le soy muy honesto, sí me costó muchísimo y no fui el único, también en mi grupo pues hubieron muchos que me estuvieron consultando a mí y yo también tenía la misma confusión, pero tratamos de hacerlo de la mejor manera. ¿Comprendió lo que vimos, lo que hicimos la clase pasada? ¿Comprendió cómo es que vamos a crear ese tipo de árboles? Fíjese que sí me quedé entre sí, no, porque me quedé con bastantes dudas, pero no podía comentar nada porque no tenía ni siquiera el micrófono, porque ni siquiera soy con mi computadora,
igual, traté de complementar esas dudas con estar leyendo la documentación que usted nos entregó para que nosotros tuviéramos también una base, pero sí, le soy bien honesto, sí me costó muchísimo. Fíjense que, bueno, yo la clase pasada justamente pues la traté de hacer práctico y pues consulté si había algún tipo de dudas. Ahí aparecieron un par de unos alumnos, pues hicieron algunas preguntillas y expliqué, di la explicación sobre lo que las preguntas que hicieron los estudiantes. Pero pues yo por eso pregunto. Al momento, bueno, la clase pasada yo traté de realizar el laboratorio que les había dejado, traté de resolvérselos y a la vez pues pregunté si había algún tipo de dudas. Pues nada más las que surgieron. De ahí otros pues no hicieron preguntas. Asumí de que había quedado claro la explicación que había dado. Entonces, cuando yo desarrolle ejercicios, jóvenes, pues les pido atención. Les pido también de que si hay algún tipo de duda, pues en el momento hagamos la pregunta, porque yo desarrollo la clase, desarrollo el caso, la clase pasada, desarrollé la práctica y pues decir la próxima clase de que no entendieron lo que se vio en la clase pasada, pues creo yo de que no es correcto, pues tratemos de también, yo voy a estar desarrollando, con todo esto yo voy a estar desarrollando prácticas, por supuesto. ¿Ya? Hoy vamos a ver una parte, vamos a conocer la terminología básica, para que posteriormente, pues la próxima clase, ya cuando empiece a desarrollar ejercicios prácticos, pues yo ya no voy a estar, yo voy a estar mencionando terminología, pero ahí no quiero que también, por esa razón vamos a hablar sobre esa terminología ahora. ¿Para qué? Pues ya la próxima clase ya ustedes sepan a qué me estoy refiriendo. Pero sí les pido también, en la medida yo voy desarrollando práctica, les pido también de que si hay alguna duda respecto a cómo hacer cierta cosa en el momento, jóvenes, en el momento hay que hacer la pregunta. Si no se entendió cierto proceso, pues por mí no hay problema, yo lo vuelvo a explicar. Así que, pues, también les pido eso. Además, recordemos también de que la clase, pues, es grabada, queda grabada, por lo cual, pues, si por alguna razón no quieren preguntar, pues, entonces hay que volver a ver la clase también. Puede ser de que ahí, pues, en el momento justo cuando explicaba algo, puede ser de que ahí se desconcentraron ustedes en lo que estaba explicando, pues, y entonces no comprendimos o no comprendieron algo que estuve mencionando, cómo hacer, y entonces ahí, pues, ya con eso ustedes subsanan esa parte. Pero sí les pido, jóvenes, que cuando estemos desarrollando práctica, les pido que hagamos las preguntas ahí, las preguntas que sean necesarias en el camino. ¿De acuerdo, Abel? Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Ok. Entonces les decía, jóvenes, que pues eso es básicamente lo que vamos a estar este día, pues como les repito, vamos a estar hablando sobre terminología. Fíjense que lo correcto hubiera sido de que en esta clase pues habláramos sobre eh, cómo vamos a identificar aquellos requerimientos, pero la cuestión es que quiero hablar primero de los diagramas de clase porque posteriormente, cuando ya estén viendo ustedes los requerimientos, pues vayamos viendo, vayamos identificando a la vez qué es lo que vamos a tomar en cuenta como clases. Entonces, por esa razón es que me voy a adelantar, voy a hablar
esta y la otra semana voy a hablar sobre los diagramas de clases y posteriormente pues vamos a estar hablando sobre cómo es que vamos a determinar los requerimientos. Esta semana y la próxima, bueno, la próxima semana va a ser de práctica. Ahí vamos a estar, vamos a, vamos a identificar las clases, vamos a identificar pues los atributos. Bueno, ya más adelante pues yo les voy a detallar sobre qué es lo que vamos a ir haciendo. Así que, pues, eso es básicamente lo que vamos a estar viendo, jóvenes. Quizás, primeramente, pues, como parte de la introducción, vean mencionar de que siempre en todos los equipos de desarrollo vamos a encontrar de que normalmente se utilizan estándares para poder ejecutar todos aquellos proyectos en la cual pues vamos a tener que estar produciendo software. ¿Y por qué vamos a, bueno, ya vieron ustedes con lo que estuvimos, con lo que hemos estado hablando también allá, ¿verdad? Cuando estuvimos hablando de las metodologías de desarrollo de sistemas informáticos, eh, estuvimos mencionando de que básicamente vamos a utilizar una metodología como una forma de llevar ordenado el trabajo que vamos a estar realizando. Creo que les comentaba de que pues todo este esfuerzo de la creación de estándares es algo que se inició allá a principios de los años 70. Aquella gente pues allá a inicio de los años 70 ya habían necesidades, ya se estaban desarrollando sistemas. A partir de aquella necesidad que se tenía en aquel momento en las comunidades científicas, dado a que pues se manejaban grandes volúmenes de información y entonces ya se necesitaba de una aplicación que permitiera pues poder manejar esos grandes volúmenes de, de información. Entonces, en aquellos momentos ya empezaron los desarrolladores, pero había un problema, se tenía un problema en aquel momento, que cada uno, pues cada quien trabajaba a su manera. Por esa razón es que los desarrolladores de aquella época, pues empezaron a ver de qué manera, pues empezaba a ordenar su trabajo. Entonces fue así como se empezaron a hablar sobre los famosos estándares y en la actualidad, pues, una de las cosas que yo les he estado mencionando, jóvenes, es que tenemos que ir a revisar los estándares que se manejan dentro de ese área de desarrollo. ¿Por qué? Porque es lo que ustedes van a tener que adoptar para poder realizar su trabajo. Y pues con esto, vean de que en todo momento, pues, cada uno de esos proyectos de desarrollo de sistemas informáticos se le va a tener que incorporar el recurso que sea necesario para poder implementar un proyecto de desarrollo de sistema. Entonces, tomar en cuenta una metodología, adoptar una metodología, tener un estándar, pues eso es lo que nos va a permitir evitar el desperdicio de recursos que vamos a estar utilizando dentro de ese proyecto de sistema. Por esa razón, pues acá vamos a estar hablando, aquí vamos a vamos a tomar en cuenta de que vamos a crear los estándares que vamos a utilizar, pues van a ser estándares con los que nosotros nos vamos a apoyar en diagramas para poder hacer pues el modelado. ¿El modelado de qué? El modelado de ese sistema, el modelado de ese proceso de negocio. ¿Para qué? Bueno, lo que buscamos con todo esto, vean que todo ese diseño que ustedes van a hacer, ¿qué es lo que buscan ustedes con ese diseño? Lo que buscan es facilitar la tarea de aquellas personas que van a estar trabajando la parte de la codificación. Ya ustedes ya saben en qué, de acuerdo a las metodologías que estuvimos mencionando la semana pasada, ya ustedes
pueden ubicar perfectamente a dónde se encuentra esta etapa. No podemos decir, no podemos decir de que la etapa de la programación se encuentra dentro de la etapa del diseño. Son dos cosas diferentes. Aquí hemos estado diciendo de que el trabajo, ¿hasta dónde se va a llevar? Se va a llegar con el trabajo de esta asignatura, hasta el diseño de ese sistema. Posteriormente, pues, va a ser una tarea. Esa documentación que vamos a generar, esa es la documentación que va a servir de insumo para aquellas personas que se están dedicando a la codificación. Es decir, ese documento que tiene todo el diseño de los prototipos que se han identificado para ese sistema, pues esa documentación es la que se va a utilizar para poder codificar todo. Y de esa forma, pues codificar significa de que con ello pues ya se va a poder o se van a elaborar los programas, la aplicación, ese sistema, de una forma pues bastante óptima, de una forma bastante rápida, de una forma bastante eficaz. De modo tal de que como ya se hizo todo el diseño, ya se pensó en cómo va a estar ese sistema, pues estas personas con facilidad van a llevar a código todo. No es igual de que, pues, en la medida de estas personas estén programando, pues, vayan surgiendo cosas ahí sobre qué es lo que van a tener que ir incorporando dentro de lo que lleva ese sistema. Eso, de alguna forma, pues, una de las cosas que podría afectar es el tiempo que podría tardarse en poder tener el producto, tener ese sistema, poderlo lanzar en producción. Si se recuerdan, pues hacíamos mención, ¿verdad? Una cosa es el diseño, la otra cosa, pues, es llevar a código esa parte. Cuando ese sistema que recién ha sido construido, ¿cuándo va a ser lanzado a producción? Es una de las cosas, pues, que estuvimos mencionando la clase pasada. Entonces, aquí con todo esto, pues los diagramas de modelado, pues lo que vamos a hacer es, lo que buscamos con esto, pues se puede generar todos los estándares que sean posibles. Entonces, con este tema que iniciamos este día, pues vamos a tratar de conocer todos aquellos elementos, esos elementos que nos van a facilitar poder realizar el diseño, poder realizar la implementación, poder ejecutar o poder realizar las operaciones de las soluciones que nosotros hemos identificado. Entonces, vamos a estar hablando acá, ¿verdad? Vamos a estar haciendo referencia, pues, vamos a hablar sobre la programación orientada a objeto. Vamos a estar mencionando la programación orientada a objeto. Vamos a estar hablando también sobre el lenguaje de modelado unificado. Vamos a hacer una introducción sobre todo esto, pues que acá hemos colocado. Voy a dar así en términos generales, ¿verdad? Alguna terminología, vamos a comprender la terminología que vamos a estar manejando dentro de todo esto. Vamos a, eh, Vamos a hablar en qué consiste los diagramas de clase, qué es eso de los diagramas de clase. Y pues la próxima clase yo ya les voy a compartir una herramienta, les voy a compartir un manual también eh, para que ustedes puedan utilizar la herramienta que vamos a instalar y a la vez pues vamos a estar haciendo también algunos ejemplos. Vamos a llevar a cabo unos ejemplos prácticos para que vayan viendo ustedes, pues,
a partir de un planteamiento de un problema, pues cómo es que vamos a llevar o cómo es que vamos a convertir eso que se nos está indicando en ese planteamiento, cómo es que lo vamos a llevar a cabo eh, como un diagrama de clase. Vean de que esto pues de la orientación a objeto eh, básicamente pues es algo que a nosotros nos va a permitir poder llevar, poder diseñar un proceso de negocio, va a facilitar también el trabajo que normalmente pues se realiza dentro del desarrollo, que se realiza dentro del mantenimiento de ese software. Si se recuerdan, pues hacíamos la diferencia. ¿Cuándo es que vamos, a qué es que se refiere un proyecto nuevo? ¿Y a qué es lo que se refiere también un proyecto de mantenimiento? Entonces, en un proyecto nuevo, pues seguramente vamos a utilizar este tipo de estándares para efecto de poder construir los diagramas de clase que van a estar relacionados a ese proceso de negocio. Y cuando nos toque que hacer aquel trabajo que corresponde al mantenimiento del software, pues ahí, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que ir a revisar la documentación administrativa que se construyó en cada una de las etapas de la ejecución de ese proyecto y principalmente, como se trata de un mantenimiento, una de las cosas que a lo mejor vamos a tener que ir a revisar es la parte del diseño, porque a lo mejor ahí se encuentra, ¿verdad? De forma eh, en diagramas, ahí a lo mejor se encuentra pues el trabajo que buscamos realizar. En este caso, pues vamos a dar un trabajo de mantenimiento. La clase, la semana pasada, pues ya les hablaba sobre los 3 tipos de mantenimiento. Ven, si ustedes me comprendieron la terminología de la que estuvimos hablando la semana pasada, pues sin duda alguna, pues esta terminología que estoy utilizando ahora, pues se entiende de una mejor forma. Vean que eh, todo esto del diseño, todo esto del desarrollo, todo esto sobre el mantenimiento de software, lo vamos a estar haciendo siempre para poder brindar aquellas soluciones a situaciones que se nos estén presentando. Normalmente, recuerdo que en una de las diapositivas que les presentaba, era ahí les ponía un dibujito en el cual el dueño de un proceso pues le decía al gerente de informática que necesita incluir las tecnologías de información y comunicación dentro de ese proceso y qué es lo que se puede hacer. Normalmente, pues, este trabajo empieza con una solicitud en la cual, pues, ahí está, los dueños del proceso están pidiendo, ¿verdad? Que se haga un sistema que se incorporen las tecnologías de información y comunicación a ese proceso que ellos tienen. Entonces, eh, una de las cosas que vamos a ir viendo cuando vayamos construyendo pues este tipo de cosas, vamos a ir pensando pues sobre cómo podemos reutilizar parte del trabajo o parte de la solución que hemos encontrado. Eh, Vamos a buscar la forma en cómo podemos eh, reutilizar ciertas cosas. Ustedes se van a encontrar con aquello de que va a haber código que es bien difícil poderlo modificar. En la práctica, ustedes se van a encontrar con ciclos de desarrollo que son bien largos. El trabajo que
normalmente ahí se ejecutan. Las técnicas de codificación que ahí se están, hasta en esto nos tenemos que fijar, jóvenes. Las técnicas de codificación que se están utilizando dentro de esa área de desarrollo. Entonces, hablar de la programación orientada a objetos, pues justamente estamos viendo, pues podríamos decir de que estamos atacando ese tipo de problema. Y ahí, pues, todo este rollo que les estoy indicando, hay ciertas características. Ahí vamos a identificar ciertas características básicas. Una de esas, pues, esto que acá se indica, debe estar basado en objeto, debe estar basado en clase, debe ser capaz de tener herencia de clase, y a lo mejor van a haber muchos lenguajes que pues utilizan, podríamos decir que utilizan pues este tipo de características que acá tenemos. Normalmente una de las cosas que vamos a ver que es bien difícil, que lo puedan cumplir dentro de todo este trabajo que se va a realizar, una de las cosas que vamos a estar mencionando pues es la famosa herencia. La herencia. Seguramente con esta palabra que les estoy mencionando, pues la herencia a lo mejor es un término que ustedes ya lo habrán escuchado. Y pues podemos decir de que eh, casi que podríamos mantener ese concepto que ustedes pues utilizan o que han utilizado allá en el ambiente normal. Pues es algo que también en el fondo tiene la misma lógica, la utilización de la herencia dentro del trabajo que vamos a realizar en un proceso de negocio. En el análisis, en el diseño de un proceso de negocio, pues eh, que vamos a tener eh, en este caso, pues que plantear. Vean de que la programación orientada a objeto es algo que se basa, podemos decir que en una idea natural, en la cual pues estamos analizando algo que existe. Y si ese algo existe, pues bueno, ustedes pueden ver de que en el mundo pues existen muchos objetos. Cada uno de esos objetos pues a lo mejor va a estar relacionado a un problema, a un requerimiento, a una situación que se nos esté presentando. Y para poder eh, encontrar una solución a ese problema, a ese requerimiento que se nos está presentando, ahí es que nosotros lo vamos a representar en términos de objetos. Objetos. Así, objetos son los que vamos a utilizar para ello. Normalmente, pues, si ustedes se ponen a investigar pues, sobre los famosos lenguajes, un lenguaje se dice que pues normalmente está basado en objetos. Normalmente vamos a ver de que eh, ese lenguaje soporta, lo que soporta son objetos. Va a llegar un momento en el cual pues les va a tocar que también ver los famosos sistemas gestión de bases de datos.
Y ahí seguramente pues van a oír que también se trabaja con objetos. Entonces, podemos decir de que el elemento fundamental de la programación orientada a objetos en todo caso va a ser siempre los objetos. Y en este momento a lo mejor nos estamos preguntando sobre qué es un objeto. ¿Cómo podemos definir un objeto? Un objeto, pues, puede ser, para nosotros puede ser un conjunto complejo de datos que vamos a encontrar dentro de algo que estemos analizando. ¿Qué es lo que nosotros vamos, qué es lo que nosotros llegamos a a preguntar, ¿verdad? Cuando entrevistamos a ese grupo de personas que están involucrados dentro de ese sistema que nos encontramos analizando. Ahí lo que consultamos, claro que las consultas que nosotros vamos a hacer, sin duda alguna, son ya con previo conocimiento. Ya tenemos conocimiento de causa sobre cuál es nuestro objetivo. Ya la gente nos va a indicar, pues, cuáles son los datos que están relacionados a lo que nosotros le estamos consultando. Podemos decir también de que un objeto puede ser un conjunto de programas. Tanto los programas como los datos, vamos a ver de que en ambos casos poseen una estructura. Esa estructura son parte de una organización. Son parte de ciertas cosas que nosotros nos encontramos analizando. Y les pongo nuevamente el ejemplo, el ejemplo que siempre les he puesto. De repente llegan de recursos humanos. Puede ser de que lleguen del área de recursos humanos. Esa gente está queriendo automatizar, por decir algo, el área de planillas, por ejemplo, el área de planilla, ahí donde se están haciendo esos cálculos, esa gente quiere automatizar ese proceso porque quieren hacer más hábil ese proceso. Por lo cual, cuando nosotros lleguemos a hacer el análisis de la situación actual para que posteriormente podamos presentar una propuesta sobre cómo se puede manejar o cómo se puede realizar el trabajo que actualmente se realiza dentro del área de planilla. Bueno, una de las cosas que yo les digo, las cosas que vamos a tener que pedir son todos aquellos elementos que forman parte de ese sistema. Tenemos que empezar, si es posible, tenemos que empezar por conocer cuál es la estructura organizativa que hay dentro de esa área donde nosotros estamos haciendo el trabajo. ¿Por qué razón? Porque tenemos que delimitar, tenemos que indicar cuál va a ser la frontera de nuestro sistema. ¿Cuál es nuestro objetivo? Definir todos los objetos que sean necesarios. Los objetos ya dijimos de que es un conjunto complejo de datos. Cada una de esas palabritas que nos van a estar mencionando estas personas que están involucradas dentro de ese sistema, nosotros tenemos que tener la capacidad, si es posible, tenemos que tener la capacidad de definir cuáles van a ser las clases, cuáles van a ser clases, cuáles van a ser las características de esas clases. Porque la gente nos va a estar mencionando, ellos
en su forma de hablar, en el tipo de terminología que ellos normalmente utilizan dentro de ese sistema, pues ellos no nos van a hacer, no nos van a ayudar a poder diferenciar cuáles van a ser lo que para nosotros van a ser objetos. Entonces, todos esos objetos, pues que vamos a estar identificando van a formar parte de la organización, de esa organización donde nosotros pues estamos haciendo nuestro trabajo. Como pueden ver, esta definición que les estoy hablando, los famosos objetos, podemos decir de que vamos a ir encontrando de que estos objetos, vamos a ir viendo también que tienen propiedades. Cada uno de esos objetos vamos a encontrar de que tienen propiedades. Es ahí donde tenemos que saber identificar cuáles van a ser los objetos y cuáles van a ser las propiedades que también van a tener esos objetos. Y una de las cosas que tenemos que tener bien presentes, jóvenes, es que un objeto no es un dato simple. Vamos a encontrar que dentro de ese objeto, sin duda alguna, contiene, o dentro de ese objeto, se tiene a lo mejor un conjunto de componentes que están bien estructurados. Y a lo mejor vamos a encontrar también que cada uno de esos objetos no están aislados, porque no solo un objeto es el que vamos a identificar. Sin duda alguna, vamos a identificar varios objetos. Para cada uno de esos objetos, sin duda alguna, vamos a identificar los componentes que también tienen. Y vamos a identificar de que entre estos objetos no están aislados. ¿Se recuerdan allá cuando estuvimos hablando también sobre la herramienta del enfoque del sistema? Allá identificamos todos esos elementos. Por esa razón es que les digo, utilicemos la herramienta del enfoque del sistema para efecto de poder, como una técnica para poder identificar pues este tipo de cosas, para que podamos entender cómo ese sistema actualmente funciona. Lo que nosotros estamos analizando en todo momento es toda una organización. Dentro de esa organización está fluyendo información. Hay comunicación entre ellos, por lo cual, sin duda alguna, vamos a encontrar un conjunto de objetos que están relacionados entre sí. Cada uno de estos objetos va a tener sus propios componentes. Entonces, por esa razón, vamos a estar mencionando algunos conceptos claves que normalmente pues vamos a utilizar dentro de la PO. Un objeto, pues ya dijimos de que es un conjunto complejo de datos, un conjunto complejo de programas que contienen una estructura y que sin duda alguna estos forman parte de una organización. Eso es lo que vamos a entender por un objeto. Ahora, también vamos a lo común. Lo común que también vamos a identificar son campos. Estos campos
¿Qué podría ser un campo? Estos campos, y no solo un campo, ya dijimos de que un objeto tiene un conjunto de componentes. Entonces, un campo va a ser, podríamos definirlo como una característica de un objeto que nos va a permitir o nos va a ayudar a que podamos definir la estructura que tiene este objeto. Cada uno de los objetos vamos a encontrarle que tienen características diferentes. Cada uno de estos objetos tiene sus propios campos. Y estos campos nos va a permitir poder diferenciar entre los diferentes objetos que en algún momento vamos a tener que identificar. ¿Se entiende hasta este momento, jóvenes? ¿A qué me refiero a un objeto? ¿A qué me refiero a un campo? ¿Se comprende? Quiero cualquier cosa, jóvenes, si ustedes no entienden algo, hoy es el momento. Cuando yo estoy hablando sobre todo esto, hoy es el momento. Ya después la otra semana yo ya me voy a referir específicamente a cuestiones técnicas. Ya la otra semana pues ya no va a haber tiempo de estar hablando de todo esto, haciendo referencia nuevamente a todos estos conceptos. Por eso quiero que hoy quede claro a qué es que nos vamos a estar refiriendo con cada una de estas cosas. Vaya. Vayamos con el siguiente. Va a ser también bien normal. Va a ser normal que oigamos sobre los famosos métodos. Dentro de todo este trabajo que vamos a estar haciendo, va a ser normal que hablemos de los métodos. Allá en los lenguajes de programación que ustedes van a cursar durante todo el proceso de formación, seguramente ya ustedes habrán oído de estos, de los objetos, ya habrán oído de los campos, y ya, sin duda alguna, ya habrán oído también de los famosos métodos. Un método. ¿Qué es lo que vamos a tener con un método, jóvenes? En un método lo que nosotros vamos a implementar es prácticamente un algoritmo. Si estamos hablando de un algoritmo, significa que dentro de eso, a lo mejor se van a ejecutar una serie de operaciones. Hablar de un método significa de que ahí lo que se va a estar, lo que se va a hacer es justamente, son operaciones. Vaya, no le llamemos operaciones, llamémosle funciones, pues. Las funciones que normalmente un objeto realiza. Eso es lo que vamos a tener con los famosos métodos. Y también vamos a oír hablar sobre modularidad. ¿Se recuerdan que yo les mencioné, les he estado mencionando en anteriores clases sobre el sistema, sobre el concepto de sistema? Y les he estado hablando también sobre los subsistemas. Casi que si aplicamos el concepto, casi que es lo mismo. Sistema es un conjunto de elementos, ¿verdad? Están interrelacionados entre sí para lograr un objetivo, para lograr una meta, para lograr
un propósito. Si ustedes quieren hacer, ustedes tienen un gran problema, porque estas son situaciones que se les van a estar presentando, jóvenes. Aquel problema que ustedes van a llegar a analizar, va a llegar un momento en que va a ser bien difícil quererlo entender como un todo. Y seguramente habremos oído también este tipo de frase, divide y vencerás. Ahí, pues, podemos incorporar también el término de subsistema. Es decir, el gran problema que tenemos lo vamos a dividir en subproblemitas. ¿Para qué? Para que podamos hacer un mejor análisis. Entonces, hablar de modularidad es hablar de aquel proceso en el cual vamos a tener que crear una serie de partes del todo y que en algún momento lo vamos a tener que integrar. Integrar es que van a estar relacionados entre sí. Y si lo vamos a interrelacionar, es con qué objetivo. Es con el objetivo de ver cuál es el funcionamiento que se tiene tomando en cuenta que se ha integrado. El concepto de sistema, decíamos, es un conjunto de elementos que interrelacionan entre sí para poder lograr un objetivo. Si eso lo subdividimos, pues cada quien va a agarrar lo que le corresponde. La sumatoria de todos los objetivos de este subsistema es lo que nos tiene que permitir poder lograr el objetivo que se ha indicado como sistema. El objetivo general que tenemos. Cada uno, por supuesto, si lo hemos definido, si lo hemos subdividido, si hemos subdividido el problema, entonces sin duda alguna vamos a tener que hablar de diferentes componentes también, que se van a ir acoplando de acuerdo a la necesidad que se esté presentando. Cada quien sin duda alguna, va a tener sus propios componentes. Cada uno de ese, como estamos diciendo, la modularidad, el macroproceso, el ejemplo que siempre les he puesto, la estructura organizativa de una empresa, ese es el macrosistema. Las demás cajitas, ¿qué significan? Las demás cajitas es el subsistema. Como empresa, vean, se ha definido un objetivo. Pero para poder hacer mejor las cosas, siempre dentro de las empresas, lo que hacen es una estructura organizativa. Ahí vamos a tener la gerencia administrativa, la gerencia financiera, ahí va a estar la gerencia de informática también. Cada quien con un objetivo. Al final, la sumatoria de estos objetivos debe de permitir lograr cumplir el objetivo general que se ha trazado, de acuerdo a esa estructura organizativa que se ha montado. Y en algún momento, pues, vean, esto de la modularidad en algún momento, a lo mejor, pues, se va a necesitar, ¿verdad? Porque es parte del trabajo que también se va a hacer. En algún momento se va a necesitar querer actualizar uno de esos módulos. Por eso se llama modularidad. Actualizar un módulo seguramente es algo que no nos va a llevar a que tengamos que hacer cambios en todos los demás módulos que tenemos.
Pensemos en que tenemos un conjunto de módulos. Un conjunto de módulos que cuando nosotros los integramos, pues eso, cuando nosotros los unimos, bueno, eso conforma un sistema. Y en algún momento se va a dar la necesidad de que le queremos agregar más funcionalidad. ¿De qué forma? Bueno, si se le quiere agregar más funcionalidad, ¿qué significa eso? Significa de que vamos a tener necesidad de agregar más módulos a ese sistema. A lo mejor son módulos que no se tenían. Dentro de ese conjunto de módulos que están integrados, a lo mejor no se tenían. Pero ya ven los cambios. Ya ven que de repente surgen nuevas ideas de cómo hacer mejor las cosas. Y estas son de las cosas que ustedes también tienen que tener claro, jóvenes, que dentro de todo sistema de información, nosotros, por supuesto, vamos haciendo uso de nuestras habilidades, vamos a ayudar a automatizar ciertos procesos. Por lo cual, vamos a tener que meterle de lleno a ese sistema de información, entenderlo, para ver cómo funciona. Y sin duda alguna, dentro de todo ese rollo, nosotros logramos identificar ciertos módulos que actualmente se tienen. Pero como nosotros tenemos, ustedes son ingenieros, ustedes van a ser ingenieros, van a encontrar de que se pueden hacer de mejor forma las cosas a como actualmente se tienen. Y de repente se va a presentar la necesidad de incorporar algo, por lo cual, sin duda alguna, vamos a tener que incorporar un nuevo módulo. O se puede dar también lo contrario. Puede ser de que entre los módulos que tenemos integrados, puede ser de que surja la necesidad de hacer ciertas reacomodaciones por el hecho de que a lo mejor han reducido ciertas tareas, ciertas situaciones, ciertas actividades que se realizan en cada uno de esos módulos. Entonces, hablar de modularidad, pues es justamente de eso, jóvenes. Vamos a tener también, dentro de todo este rollo, pues vamos a oír también sobre esto, miren. El modelo algorítmico. Esto pues ya es algo que, la definición de esto pues ya es algo que le está apuntando al análisis, ya es algo que le está apuntando al diseño, ya es algo que también le está apuntando a la implementación de un software. Usando por supuesto para ello objetos de software. ¿Y qué son los objetos de software? Estos son componentes que integran o que conforman el modelo algorítmico. Y fíjense que dentro de todo ese rollo, dentro de todas las etapas del desarrollo de sistemas informáticos, en el diseño que ustedes van a realizar, ahí sin duda alguna, ustedes van a decir, no todo, no necesariamente todo va a ser construido en casa.
Seguramente van a haber ciertos componentes que va a ser necesario comprarlos para poder integrarlo dentro del resto de módulos que se van a construir en casa. Puede ser de que haya ciertas unidades de código que ya están realizadas, que resuelven así cuestiones específicas, el uso de bases de datos, funciones, entre otras cosas. Entonces, a eso es lo que se refiere los objetos de software. También vamos a oír, dentro de todo este rollo, vamos a oír sobre los modelos mecánicos. Como siempre, esto pues al igual que los modelos algorítmicos, esto pues van a estar apuntando al análisis, al diseño y a la implementación de prototipos a escala de un sistema físico, en la cual se van a tener que utilizar ciertos objetos concretos. Y entonces, ¿qué son estos de los objetos concretos? Estas son partes físicas del modelo mecánico. No son del sistema real. O sea, esto pues hace referencia a ciertos objetos, ¿verdad? Como por ejemplo, podríamos mencionar el objeto planeta, por decir algo, ¿verdad? En realidad no son los planetas reales, pero es un objeto que se está utilizando. Ya vamos a hablar, ya vamos a hablar sobre la abstracción también, ya vamos a ir más al detalle con esto. Vaya, también vamos a oír sobre el modelo. Seguramente ya ustedes habrán oído sobre el modelo también. Y esto, lo que vamos a tener dentro de un modelo es una vista de un sistema del mundo real. Lo que estamos viendo acá es una abstracción de una parte de ese sistema. Y esa parte de ese sistema pues tiene su propósito, tiene su razón de ser, tiene su propio objetivo. También tenemos los diagramas. Acá vamos a estar trabajando mucho los diagramas. ¿Verdad? De momento pues yo les estaba mencionando sobre los diagramas de clase. Pero un diagrama para nosotros va a ser una representación gráfica, con el cual pues vamos a tener todo un modelo. La abstracción, vamos a decir de que es aquella propiedad que nosotros normalmente utilizamos para poder distinguir a un objeto de los demás. Es decir, en cada uno de esos objetos, pues vamos a poder definir sus propias características, vamos a poder definir sus propios comportamientos. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer acá en la abstracción. Acá con la abstracción, pues lo que se destaca, con la abstracción, pues lo que logramos identificar, podemos decir, ¿qué es lo principal de eso? O mejor dicho, ¿qué es lo que se destaca sobre lo que nosotros nos encontramos analizando?
Y luego, pues, finalmente también tenemos la reutilización. Esto que tenemos acá, podemos decir de que es la principal característica de la programación orientada a objetos. Aquí, pues, hablar de reutilización es hablar eh, es hablar de herencia, es de hablar de métodos unidos a los objetos, encapsulación de información, y pues eso es básicamente hablar de la herencia, pues hablar de herencia, eh, podemos decir de que es una propiedad que permite a los objetos eh, poder ser construidos a partir de las propiedades que tiene otro objeto. Es decir, en este caso se está recibiendo o se podría recibir pues de un módulo superior, se podían recibir ciertas características. Ese otro módulo pues tiene también sus propias características, de la cual pues él va a recibir las características del módulo anterior a él. ¿Y qué podría ser eso? Bueno, pueden ser algunos atributos, ¿verdad? Pueden ser algunas funciones que también se tienen, lo que hemos llamado campos, ¿verdad? Lo que hemos llamado métodos. Eso es lo que se podría estar, en este caso, pues, heredando para que, pues, eh, para que ese otro objeto, pues, lo pueda, en este caso, pues, lo pueda utilizar. Así, en términos generales, podríamos decir de que la herencia es como que estemos diciendo, así en términos generales, es como que se esté heredando atributos y funciones. Es como que se esté compartiendo. Es como que entre objetos se estén compartiendo, uno le esté compartiendo al otro ciertos atributos como también pues ciertas funciones que él tiene. ¿Queda claro, jóvenes? ¿Se entiende? De lo normal que nosotros vamos a hablar son de los objetos, campos, métodos, diagrama, modelo, abstracción y la reutilización. Vamos a hablar también, seguramente vamos a estar hablando sobre la famosa, sobre la modularidad. Van a ser cosas que también vamos a estar hablando. Ahí mencioné esto pues porque son parte de los conceptos claves que nosotros vamos a encontrar dentro de la programación orientada a objetos. Y sin duda alguna, pues, cuando estemos planteando alguno de los diseños, a lo mejor, pues, va a haber necesidad, pues, hablar de este tipo de cosas. Vaya. Luego también tenemos esto, ¿verdad? UML, lenguaje modelado unificado. Lo podemos, lo podemos oír también como lenguaje unificado de modelado. Y esto que tenemos acá, pues, algo que tenemos que comprender es de que esto no es un lenguaje de programación, jóvenes. Hablar de este lenguaje modelado unificado no es igual. Esto no es igual a un lenguaje de programación. Y esto básicamente es eh, digamos que es un lenguaje que nos va a permitir poder crear de forma gráfica
para que podamos visualizar un sistema que hemos analizado, podamos especificar, podamos construir, podamos documentar un sistema. Eso es lo que vamos a tener acá con el UML. Bueno, podría ser de que nosotros encontremos que dentro dentro de los estándares que se tienen en esa área de desarrollo, UML pues se ha tomado como estándar para construir lo que sea necesario para documentar un sistema. Entonces vamos a ver de que el UML pues ofrece justamente eso, ¿verdad? Ofrece todo un estándar con el cual pues nos va a permitir poder definir el modelo del sistema. Buscando el símil, pues a lo que hace un arquitecto, pues poder definir el plano de un sistema. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer con esto. Ahora, definir el plano del sistema, definir el modelo del sistema, pues ahí, como estamos hablando del sistema, significa que estamos haciendo referencia, no es de perder de vista, que estamos haciendo referencia a al proceso de negocio total que nos encontramos pues analizando. Vaya, quiero ver qué más. Lo otro que tenemos que entender, jóvenes, también, con esto nosotros lo que buscamos es poder hablar del sistema, pues como un todo, ¿verdad? Pero también a lo mejor va a haber necesidad de ir construyendo las cosas parte por parte, por lo cual, sin duda alguna, dentro del diseño que vamos a ir haciendo, pues vamos a ir viendo las cosas por procesos. De igual forma, pues vamos a tener que presentar la solución. Hablar de lenguaje, hablar de UML, jóvenes, no es igual, ¿verdad? Porque no es igual, eso tenemos que tenerlo claro. No es igual a que estemos hablando sobre una metodología de desarrollo de sistemas informáticos, no es igual a que estemos hablando sobre un proceso. El UML, lo que vamos a construir con UML, básicamente es el modelo del sistema. También no vayamos a cometer el error, decir de que UML es equivalente a hablar de la programación estructurada. Son dos cosas diferentes. Ya dijimos de que UML no es programación. El trabajo que se realiza con UML es definir una serie de diagramas, con lo cual nosotros vamos a tener que representar toda una realidad. Vamos a tener que integrar toda una realidad. Por supuesto que para ello, vista con diagramas, haciendo uso de los diagramas. Y eso, pues los diagramas, lógicamente los vamos a construir a partir de los requerimientos. A partir de esos requerimientos que nosotros vamos a tener que determinar en algún momento. Eso es UML. La programación estructurada, pues es otro rollo, jóvenes. Cuando hablamos de programación estructurada, seguramente ya ustedes sabrán de que esto hace referencia
a una forma en cómo se va a programar. Entonces, podemos decir de que ahí tenemos la diferencia entre una y la otra cosa. Siempre acá en UML, pues vamos a encontrar de que lo que tenemos es ahí vamos a encontrar de que hay una serie de diagramas. Cada uno de esos diagramas pues tiene su lógica, tiene su razón de ser. Es la forma en cómo nosotros vamos a presentar las entidades. Es la forma en cómo nosotros vamos a representar las entidades con sus respectivos atributos y con sus respectivas funciones también. De momento, bueno, esta y la otra clase, pues la otra semana vamos a estar hablando sobre los diagramas de clase nada más. Yo no sé si ustedes jóvenes van a ver una asignatura que se llama Ingeniería de Software. Bueno, ahí pues, aparte de que se hablan de requerimientos, la forma en cómo se van a determinar los requerimientos informáticos, los requerimientos operativos, los requerimientos técnicos, requerimientos de desarrollo, se van a determinar también los requerimientos de implementación. Eh, Allá también se van a trabajar con diagramas estructurados, estáticos, perdón, con diagramas de estructura estática. ¿Qué es lo que hace? Pues esto es describir la estructura de un sistema en la cual pues se van a estar mostrando o en la cual se muestran las clases del sistema pues que estamos trabajando. Cada uno pues obviamente que cada una de estas clases pues obviamente que va a tener también sus atributos, va a tener sus propias operaciones o si le quieren llamar métodos. Y también vamos a poder ver pues las relaciones que existen entre los diferentes objetos. Pero nada más quedémonos hasta ahí. No quiero pues hablar más sobre eso para efecto de que no nos vayamos a confundir también. Esto que tenemos acá, jóvenes, esto que tenemos acá va a ser referencia. Con esto nosotros vamos a estar especificando cuál es la visibilidad de uno de los miembros de la clase. Es decir, cuál va a ser la visibilidad, puede ser de un atributo, puede ser, o un campo, como ustedes le quieran llamar, cuál es la visibilidad que va a tener también una función, o si no le quieren llamar función, pues pueden decir cuál es la visibilidad que tendrá un método. Entonces, para eso, pues es que se les va a colocar cada uno de estos símbolos que ustedes logran ver acá, pues cada uno pues tiene su razón de ser. Esto, pues, en su momento vamos a ir hablando sobre esto, ¿verdad? Cuando, pues, un atributo va a ser público, cuando un atributo va a ser privado, cuando un atributo va a ser protegido, cuando un atributo va a ser derivado, y bueno, cuando también va a ser un paquete. Así que, pues, esto quizás lo vamos a ir viendo en su momento. Y finalmente, pues, quiero también hacer referencia a esto, ¿verdad? Como los últimos conceptos generales que voy a estar mencionando y que también son claves, pues, acá dentro del trabajo que vamos a hacer en UML. Enlace
¿Qué es lo que nosotros vamos a entender como enlace? Enlace para nosotros va a ser una relación básica que van a existir entre los diferentes objetos que hemos identificado. Una asociación representa a una familia de enlaces. Puede ser, por ejemplo, una asociación binaria entre dos clases, en la cual, pues, lo que vemos ahí lo que vemos que normalmente ahí se representa es, o se representa es a través de líneas continuas. Y también, pues, una de las cosas que normalmente vamos a estar escuchando ahí dentro de todo esto, pues, es la agregación. Esto va a ser, pues, es una variante de la relación que nosotros vamos a encontrar como asociación. Esto de la agregación, pues, es algo más específico a la forma en cómo se utiliza la asociación. Pero de igual forma, pues esto se los voy a ir ya en la medida, pues cuando estemos haciendo la práctica, ahí pues sin duda alguna eh, vamos a estar hablando pues sobre estos conceptos para que los vayamos entendiendo de una mejor forma. No sé si hay alguna duda, jóvenes. ¿Queda todo claro? Estos, como repito, son términos generales, jóvenes. Ya la otra clase, pues yo les voy a estar hablando de métodos. Yo les voy a estar hablando de clases, diagramas de clase. Les voy a estar hablando, les voy a estar mencionando, me voy a estar refiriendo a objetos. Ya saben ustedes qué es un objeto. Esos objetos, el trabajo de ustedes, pues, allá, ¿verdad? Cuando estén sacándole la información a aquella gente que está involucrada en el sistema de información, allá donde ustedes están haciendo su trabajo, uno de los trabajos que ustedes van a tener es justamente eso, la identificación de los objetos, identificar las características que tiene cada uno de esos objetos, identificar cuáles van a ser las funciones que va a tener cada uno de esos objetos, identificar también con las mismas palabras, en la misma forma en cómo vamos a estar entendiendo eh, el sistema que estamos conociendo. Ahí también vamos a identificar la relación que existe entre los objetos. Vean, jóvenes, que en la forma en cómo hemos venido viendo esta asignatura, pues todo tiene relación. La herramienta, el enfoque del sistema es una de las herramientas que ustedes tienen que estar utilizando frecuentemente, jóvenes. En un primer momento vamos a tener que identificar, en términos generales, vamos a tener que identificar ese sistema para comprender cuál va a ser el objetivo general de ese sistema. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con ese sistema? Ahí vamos a entender dentro de los elementos que vamos a tener que identificar como un todo, como un sistema todo. Ahí tenemos que identificar toda la normativa legal y técnica interna o externa que está relacionada a ese proceso. Vean todo el trabajo que hay que hacer, ¿no? ¿Por qué razón? Porque tenemos que entender el sistema. No vayan a cometer el error. Ya cuando ustedes están trabajando en el área de desarrollo, no vayan a cometer el error de ir a donde los usuarios sin tener conocimiento
sobre ese sistema que ustedes buscan automatizar. Por supuesto que en las primeras reuniones pues va a ser lógico, ¿verdad? Porque ustedes están recopilando cierta información. Pero para eso previamente vamos a tener que girar una nota en la cual pues pedimos este tipo de información. ¿Para qué? Para estudiarla previamente. Y conozcamos la terminología que normalmente se utilizan allá dentro de ese sistema de información. Ya con conocimiento de causa, con conocimiento general sobre qué es lo que se hace dentro de ese sistema, ahí empecemos a aplicar las técnicas de recolección de datos. Pero nunca vayamos a cometer el error de estar en constante reunión con los involucrados de ese sistema y nosotros ni siquiera tenemos conocimiento sobre qué es lo que andamos buscando automatizar. Siempre tenemos que ir viendo, siempre tenemos que ir un paso adelante, jóvenes, para efecto de que se nos facilite poder ir identificando las partes de ese sistema. En un primer momento, pues, vamos a tener que identificar el sistema como un todo. Pero de ahí vamos a encontrar también de que eso, querer entender así las cosas, el macrosistema, nos vamos a dar cuenta de que va a ser un poco muy difícil. Por esa razón vamos a tener que ir aplicando modularidad también. Por esa razón vamos a tener que ir desglosando el sistema en subsistema. De modo de que a ese subsistema vamos a tener que identificar los elementos que también están relacionados con ello. Y así vamos a ir haciendo un mejor análisis sobre la situación que se nos está presentando, para que podamos brindar también propuesta de solución. Porque al final, parte del trabajo que nosotros vamos a hacer en el análisis, vamos a tener que presentar propuestas. Ahí van a estar las especificaciones del sistema. Que lo determinamos a partir de los requerimientos, el documento de requerimientos, recuerden eso. Entonces, esto es parte del trabajo que vamos a tener que realizar. Bien, jóvenes, si no hay dudas, entonces nos vamos a quedar. Permítanme. Esta parte, miren, jóvenes. Aquí les he compartido. Quiero que instalen esta herramienta que tenemos acá. Por favor, instalen esta herramienta. Esto que tenemos acá. Esta versión traten de instalar. Esta versión. Acá se las he compartido. Hacen un clic acá y luego pues nos va a aparecer esta opción. Hay que bajarse el instalador y pues al ejecutar el instalador siguen los pasos que ahí se indican. Al final pues vamos a tener el aplicativo con el cual vamos a estar trabajando durante el presente ciclo. ¿Dudas, jóvenes? Bien, entonces pasen buenas noches. Cuídense mucho ustedes y cuiden mucho también a sus seres queridos. Hasta luego.